Bienvenidos todos a la continuación de la lectura de Fundamentos del Análisis Social, la realidad social y su conocimiento de Jaime Osorio. Antes de continuar con el primer apartado, el último del primer capítulo, que se titula La totalidad como actividad unificante, vamos a hacer un repaso ayudados del índice para eh, comprender de manera superficial de qué se trata el libro y cómo se organiza. Y para ello vamos a leer los capítulos. El primer capítulo que estamos estudiando se titula La totalidad como actividad unificante. El capítulo 2, Dialéctica y negatividad. El capítulo 3, Niveles de análisis, tiempo y espacio. 3 dimensiones para reconstruir la realidad social. Cuarto capítulo, sobre epistemología y método en Marx. Quinto capítulo, clases sociales y lucha de clases. Sexto capítulo, estructuras y sujetos, desequilibrios y arritmias en la historia. Séptimo capítulo, el desmesurado peso político de la pequeña burguesía. Octavo capítulo, la ruptura entre economía y política en el mundo del capital. Noveno capítulo, actualidad de la reflexión sobre el subdesarrollo y la dependencia. Y 10º capítulo, el estudio de América Latina frente al positivismo y al posmodernismo. Entonces, el capítulo 1 que llevamos leído hasta el momento, que se titula La totalidad como actividad unificante, inicia primero el libro con la introducción que se titula Los costos de la ruptura entre las ciencias sociales y la filosofía. Luego de desarrollar aquel tema, comienza eh, con el capítulo 1, la totalidad como actividad unificante, y el primer subtítulo de este capítulo es ¿Qué y cómo conocer en ciencias sociales? Entonces ahí desarrolla las tendencias históricas de qué y cómo conocer, y bueno, ahí se menciona el historicismo alemán, el positivismo y la filosofía especulativa, y autores como Weber, Popper y Marx. Esos 3 autores tienen una visión sobre la totalidad y la generación de conocimiento. Eso lo desarrollamos, lo leímos en los capítulos anteriores. Estamos haciendo la secuencia del pensamiento. Y bueno, el autor Jaime Osorio, eh, en esta revisión de las concepciones de la totalidad según estos autores, se queda y termina esta primer apartado con una definición de Marx de qué es el conocer. Y la vamos a volver a leer. Dice: conocer, por tanto, no es poder explicarlo todo ni aprenderlo todo, ya que el conocimiento se encuentra limitado ante una realidad sin límites que se recrea día tras día. Conocer es un esfuerzo que se encamina a desentrañar aquellos elementos que estructuran y organizan la realidad social y que permiten explicarla como totalidad. Es por tanto necesario distinguir entre totalidad y completud. La totalidad es lo que organiza una realidad infinita. El conocimiento puede, por tanto, formular una explicación de la totalidad, pero nunca alcanzará la completud. Esa es como eh, la tesis de esta primera idea en desarrollo, que es qué conocer y cómo conocer, y ahí nos enfrentamos a la idea de una realidad sin límites, que es difícil como aprenderla, pero hay que eh, identificar, reconocer cuáles son aquellas relaciones que estructuran y organizan
la sociedad y llegamos a esta idea de totalidad que es diferente a la de la completud, que nunca la vamos a poder alcanzar porque la realidad se recrea día tras día, eh, y esa recreación es el devenir histórico también, que más adelante lo va a comparar con la teoría de sistemas, que si bien explica en gran parte este sistema cómo podría organizarse la sociedad, deja fuera la dimensión histórica que constituye a esas sociedades. Bueno, seguido de esto, de cómo conocer y de la idea de completud y de totalidad a partir de estos tres autores, eh, sale con otro apartado una idea bien potente que dice la totalidad es más que la suma de las partes. Y ahí, bueno, nos da un ejemplo en el cual eh, si yo le digo a un grupo de especialistas que reconstruyan, por ejemplo, la historia de Chile, o sea, dividimos la historia de Chile, probablemente no van a lograr luego, eh, luego de haberla estudiado por separado, eh, recrear la historia de Chile. ¿Y por qué no podrían estos especialistas, si estudian por separado la historia de Chile, recrear la historia de Chile en su totalidad? Porque la totalidad es más que la suma de las partes. ¿Y qué quiere decir eso? Volvemos con la idea del conocer para Marx. Hay que identificar, desentrañar, descubrir, desocultar cuáles son los elementos que estructuran y organizan la sociedad, es decir, las relaciones que existen entre esas partes. Y en esas relaciones, más allá de la idea de que todo tiene que ver con todo, que después el autor clarifica que no es así, sino que hay jerarquías. Todo tiene una interconexión, interdependencia, pero hay jerarquías, hay cosas que importan más que otras. Y ahí estaría la tarea de poder identificar esos elementos, cómo se organizan, cómo se relacionan para poder explicar la totalidad. Después de que explica que la totalidad es más que la suma de las partes, dice la totalidad es menos que la suma de las partes. ¿Y por qué? Muy interesante. Y aquí otro ejemplo que dice, que dice eh, bueno, si ya conocemos la totalidad, digamos, podríamos llegar a una ceguera reduccionista de no querer estudiar las particularidades. Es decir, si ya el Capital, la obra de Marx, formuló las leyes y la dinámica del capital, bastaría con eso. Bueno, el autor dice que no, que es importante conocer las particularidades del capitalismo en sus distintos niveles, regional, mundial, eh, de algún bloque como América Latina. ¿Por qué? Porque esos capitalismos también se van recreando a sí mismos y por lo tanto enriquecen y rebasan los planteamientos del capital. Es decir, las partes, si se estudian por separado, van a superar la totalidad porque van a entregar nuevos elementos y por lo tanto va a reformular aquellos descubrimientos de las relaciones entre los elementos que constituyen la totalidad. Es bastante desafiante en ese sentido conocer por lo tanto la totalidad porque es más que las partes, pero también es menos que las partes. Pareciera ser contradictorio, pero no lo es. Luego sigue con otro apartado, dice la totalidad como actividad que unifica el sentido de la vida en sociedad. Entonces el autor vuelve a reforzar esta idea de que eh, es importante considerar que existe una totalidad frente a otras corrientes de pensamiento, frente a otras epistemologías, otras formas de conocer que están en contra de la idea de totalidad, porque dice el autor que estos que están en contra de la totalidad
la observan como una fundamentación del totalitarismo académico, que eso podría ser, digamos, alguna eh, desconfianza que se pueda tener frente a la idea de considerar que hay una totalidad, que hay algo que estructura a la sociedad y el devenir de esta. Y bueno, ahí justamente parte, digamos, respondiendo este juicio y el apartado se titula El malestar con la totalidad. Y bueno, en el malestar con la totalidad dice que siempre han existido gente que está en contra de la idea de la totalidad en términos ontológicos, que no tiene que ver con el ser, o en términos epistémicos, que es innecesaria como operación del conocimiento. O también hay otros que fundamentan la totalidad en términos también ontológicos o epistémicos. Entonces ahí el autor dice que hay, eh, bueno, una polémica, podríamos decir, frente a esta noción de totalidad que el autor desarrolla en el libro. Y luego especifica puntualmente quiénes vendrían siendo, digamos, aquellas disciplinas que están en contra de la idea de la totalidad y se refiere a los postmodernos y positivistas. Eh, y bueno, en este apartado cita a Friedrich von Hayek, donde este dice que el problema es que no hay ninguna racionalidad que pueda englobar una explicación general de la vida social. Esa es la justificación, el argumento en el cual uno está o sea, este autor está en contra de la visión de totalidad. Y desde la misma vertiente también se menciona a Karl Popper, quien también el argumento que usa, la premisa es que la realidad es sin límites, o sea, es una realidad que supera el entendimiento humano y dice si queremos estudiar una cosa, nos vemos obligados a seleccionar algunos aspectos de ella, ya que no es posible observar o describir un trozo entero del mundo. Ese es el argumento. Entonces ahí son categóricos al decir cualquier totalidad así concebida no puede ser nunca un objeto de ninguna actividad científica. Entonces ahí está lo polémico frente a esta idea de totalidad que se considera anticientífica dentro de estas disputas epistémicas, dentro de las corrientes del pensamiento que son legítimas y bueno, nosotros estamos en el esfuerzo por entender también cuáles son los argumentos de cada visión. Y bueno, ¿cuál es la contrarrespuesta a este argumento de anticientífico de la idea de totalidad, de que es una realidad que supera los límites del entendimiento? Y ahí entra a justificar a partir de Edgar Morin, en el cual dicen que hace una diferencia entre conocerlo todo y conocer el todo, y que podría ser de vuelta la idea de completud y totalidad, que es una distinción muy específica y central dentro de aquellos que defienden la idea de totalidad, porque no es la completud, todo lo ilimitado, sino que aquellos elementos, aquellas relaciones que tienen más jerarquía sobre otros y que estructuran y organizan la vida social. Entonces dicen que quizá esa trivialidad de considerar la totalidad como algo anticientífico es una trivialidad que puede tener su origen en el hábito nominalista y atomista de concebir el todo como una mera colección de todas las cosas. Que todo tiene que ver con todo y que todo tiene la misma importancia. Bueno, esto lo estoy parafraseando yo. Eh, y no, acá lo que se busca son relaciones, pero hay jerarquías sobre esas relaciones, que es lo que yo voy comprendiendo de lo que desarrolla el autor. Y bueno, ahí menciona a otros autores que también están en contra de esta idea de la totalidad, para rebatirlos, por supuesto. Después continúa desarrollando los límites del conocer en el mundo del capital y bueno, aquí hay una cita bien clara,
para comprender el tema del mundo enajenado, dice, fracturar la vida social, romper o desconocer las relaciones, es un principio epistémico necesario para el mundo que construye la modernidad del capital. ¿Y cuál sería este mundo del capitalismo? Es un orden del hacerse mundo del capital. Un mundo del hacerse mundo del capital. Y bueno, después desarrolla el tema de la ahistoricidad de la teoría de los sistemas, lo que habíamos mencionado antes de que habían autores como Niklas Luhmann que desarrollaban esta vertiente, pero que finalmente al instalar un modelo fisiológico, orgánico de la vida social, dejan fuera el elemento histórico, la dimensión histórica de estas sociedades. Y después, bueno, insiste, vuelve a reafirmar, luego de haber, digamos, derribado o contraargumentado a los detractores de la idea de la totalidad, dentro de ello el positivismo, posmodernismo, la idea de la teoría de sistemas, y después vuelve a reafirmar su tesis, que es la totalidad como actividad unificante, que eso también lo leímos anteriormente, que hay una totalidad, que hay jerarquías, eh, y que no tenemos un todo indiferenciado de relaciones, sino que hay relaciones que son jerárquicas, ¿ya? Y eso es lo que hay que tratar de descubrir. Y acá hay una cita que dice: la relación capital-trabajo constituye por tanto la actividad que unifica y otorga sentido a la vida en sociedad en el orden actual. O sea, qué es lo que viene ordenando o unificando la totalidad? Es la relación entre el capital y el trabajo, a partir de este autor. Y esas relaciones del capital y el trabajo dentro de este sistema capitalista es lo que hay que ir estudiando y que también va enriqueciendo las ideas. Entonces no basta aquí pensar ingenuamente que ya el capital, la obra del capital, ya no hay más que analizar o no hay más que hacer o está ahí sagradamente. No. La evolución histórica a partir, por ejemplo, de la escritura del Capital, como nos dice el autor, han venido reformulando la historia, la dimensión histórica obliga a reformular las ideas, a desechar algunas, a enriquecer otras, a sacar nuevas, pero así funciona la realidad social. O sea, la complejidad radica también es que está en constante cambio. O sea, hay cambios y hay continuidades dentro de las ciencias sociales como ciencia. Bien, y bueno, la lógica después explica que en nuestro actual orden social, ¿cuál es el actual orden social? Es la lógica del capital. Y el capital es fundamentalmente una relación social de explotación y de dominio. Y ahí desarrolla por qué explotación, porque es condensación de trabajo y valor expropiados de otros. Y es relación de dominio porque aquella expropiación repetida un día y otro solo es posible en un cuadro de dominio. Aquella doble relación se cosifica en dinero, máquinas, herramientas locales, materias primas, fuerza de trabajo, mercancías. Bien. Y acá dice: la lógica del capital es el conjunto de movimientos y procesos que en su afán de valorización lleva a cabo el dinero que busca incrementarse. Es decir, la idea de acumulación. Y ahora lo que nos corresponde leer, luego de esta, eh, digamos, retroalimentación, evaluación de la propia comprensión, y para seguir el hilo de este libro, hacia dónde nos va a llegar, vamos a cerrar este primer capítulo de la totalidad como actividad unificante con un apartado que cierra de buena manera, que se titula La totalidad como unidad. O sea, me imagino que va a cerrar este capítulo reafirmando la importancia y la defensa de este autor de la idea de totalidad como unidad para estudiar la realidad social. Y dice así: el pensamiento simplificante es incapaz de concebir la conjunción de lo uno y lo múltiple, señala Mori.
y agrega que este pensamiento o unifica abstractamente anulando la diversidad, o por el contrario, yuxtapone la diversidad sin concebir la unidad. Vamos a darle una vuelta a esta idea, a este párrafo. Se refiere al pensamiento simplificante, o sea, volvemos a hacer la conexión con los apartados anteriores, con los detractores, los posmodernos y positivistas frente a la idea de totalidad, y el argumento de que la totalidad es sin límites, supera el entendimiento humano, que es limitado, por lo tanto, no resulta científico plantearse la idea de la totalidad. ¿Cómo responde el autor? A partir de Edgar Morin, que lo está citando acá, a esa forma de pensar le dice que es el pensamiento simplificante, simplificar la idea, porque son incapaces de concebir la conjunción de lo uno, o sea, la unidad, frente a lo múltiple. O sea, no pueden unir, concebir en su sistema de pensamiento la relación entre la unidad y lo múltiple. O sea, no puede haber uno si existe el otro para esa forma de pensamiento. Y agrega que este pensamiento, el pensamiento simplificante, o unifica abstractamente anulando la diversidad, es decir, logra captar o concebir lo uno, la unidad de lo social, pero anula la diversidad. O sea, un pensamiento, eh, ¿cuál sería el calificativo? Porque logra reconocer la unidad de lo social, pero al costo de anular lo diverso. O sea, es bastante extremo en ese sentido. O es lo uno, es lo otro. No logra concebir esta conjunción de lo uno y a la vez lo múltiple. O por el contrario, yuxtapone la diversidad sin concebir la unidad. Es bastante interesante. Cada uno nos invitaría a pensar cómo se expresa este pensamiento simplificante en la actualidad a partir de diversos representantes, digamos, ya sea políticos, académicos, cuando dejan en evidencia que no logran eh, concebir lo uno y lo diverso, la unidad y lo múltiple, que es un pensamiento igual complejo, pero que es el desafío también de la realidad social, del análisis social, sin que pierda, y al contrario, que sea científico, ¿ya? No eh, ideológico, podríamos decir. No sé si estaría correcto esa expresión. Bueno, no nos vamos a complicar, pero continuamos con la lectura. Pero el primer párrafo, a mi parecer, ya es vuelve a dejar claro en respuesta a estas visiones que están en contra de la idea de la totalidad. Entonces, les dice directamente, es un pensar simplificante. Sigue. De manera sucinta, aquí se encuentra planteado uno de los problemas más serios de las ciencias sociales. ¿Cómo hacer análisis globales? Análisis de la totalidad social, sin aplastar las unidades menores, lo micro, lo regional, lo local, los individuos. Pero, a su vez, ¿cómo considerar estos elementos en el análisis, reconstruyendo además la unidad de lo diverso? El mapa en el que la dispersión alcanza sentido. Y en este segundo párrafo yo lo relaciono con la geopolítica. Y también, bueno, muchos de los que quizás estamos consumiendo este tipo de contenido, tenemos nuestras páginas en las cuales nos informamos y nos formamos. Y si intentamos también
consumir esos programas, esos contenidos de manera crítica. Es decir, el autor desde dónde habla, qué quiere decir, cuáles son sus argumentos, eh, cuál es la finalidad, etcétera. Eh, Podemos llegar a distinguir en ese consumo y análisis crítico si ese autor o esa persona está eh, haciendo esta relación entre lo global, entre lo macro y lo micro, entre lo uno y lo diverso, o está sobre yuxtaponiendo, como dice el autor, uno sobre otro, que son las posiciones más extremas que hoy en día vemos. O sea, hay aquellos que eh, colocan sobre lo global, sobre lo unitario, sobre lo uno, lo diverso, lo micro. Y todo el resto, todo lo que sea totalidad global, local del país, qué sé yo, lo desechan. Y así al contrario, aquellos que consideran todo lo global, todo lo macro, desechan todo lo micro. Y no, el esfuerzo científico del autor es lograr alcanzar la unidad de lo diverso. Esa es una buena frase para cerrar este primer capítulo. La unidad de lo diverso. El mapa en el que la dispersión alcanza sentido. O sea, hay muchos, estoy pensando ahora a la rápida, pero por ejemplo en lo que fue el estallido social, denominado así, estallido social, no me voy a meter ahora a desarrollar, aunque el nombre hace la cosa. Pero bueno, hay una expresión, decían algunos, de políticas identitarias. Los ciclistas, los veganistas, las feministas, los adultos mayores, los pensionados, los estudiantes, los universitarios, y suma y sigue. Y ahí podríamos decir una posición extrema que desprecia lo micro, que hay una dispersión que no tiene sentido, ¿ya? Y hacen un análisis más macro de lo que podría estar influyendo, despreciando lo micro. En cambio, ahí lo que hay que hacer es alcanzar la unidad en lo diverso, o sea, toda esta expresión en este tiempo, espacio que ocurrió, tiene que alcanzar un sentido, una unidad, una totalidad, estableciendo las relaciones entre lo macro y lo micro. O sea, relaciones, hay una conexión ahí. Y hay unos elementos que importan más que otros. Y eso es lo que el autor nos ha querido nos ha desarrollado. ¿Ya? Eh, Bien, continuamos. Dice, las dificultades de integrar teórica y metodológicamente estos elementos implican en las ciencias sociales dos modalidades de reduccionismos o de pensamiento simplificante, al decir de Mori. Una, que asume un sesgo holístico y globalizador, un tipo de pensamiento que no ve más que el todo. Otra, que reduce las ciencias sociales al pequeño relato de actores y contextos, a lo micro, a lo local, en la que lo que importa es lo diverso, lo particular, pero nunca lo que integra y organiza lo diverso y lo particular. Creo que ya está bastante claro esta diferencia que hace el autor entre estos dos extremos. O es el todo o es lo diverso. O es lo macro o es lo micro. O sea, no pueden ser, no hay una conjunción. El análisis debe ser capaz de explicar el todo, dice el autor. Debe ayudarnos a comprender la totalidad. Esta es una de las exigencias más recurrentes del análisis social. Los enfoques holísticos son presentados como una meta que se debe alcanzar, pero no todo análisis holístico nos conduce a buenos resultados. Hay un holismo que termina oscureciendo más que aclarando. La forma predominante en que es adoptada la globalización en los medios de comunicación y en la academia es quizá el mejor ejemplo en nuestros días de esta modalidad de análisis. En su utilización más recurrente,
La globalización remite a un discurso holístico en el que las partes de la totalidad pierden relevancia, con lo cual desaparece lo diverso y lo heterogéneo, predominando la homogeneidad. Se construye así una totalidad vacía, el mundo global. La interdependencia se convierte en la clave de las relaciones en el mundo global. Su fórmula se sintetiza así. Todos, naciones, regiones, individuos, dependemos de todos, ocultándose o relegándose a lugares secundarios los problemas de jerarquizaciones y dominio. En el mundo globalizado existen grandes movimientos de información, de títulos bursátiles y de dinero, pero no hay expropiaciones ni intercambio desigual. Estamos en un mundo en el que todas las naciones pueden aprovechar las ventajas del mercado global. Es la homogeneidad la que destaca. Las diferencias las diferencias solo son resultado de quienes aprovechan o desaprovechan aquellas ventajas. Los procesos que han dado y siguen dando vida no al desarrollo unificado del mundo, sino más bien a su fragmentación, al quiebre y a la ampliación de las brechas económicas y sociales entre naciones y regiones, en definitiva, al desarrollo y al subdesarrollo, a centros y periferias, desaparecen del horizonte de reflexión. Pero así como hay un holismo que oscurece el análisis, también existe una mistificación del conocimiento parcelario, de la exhaustividad fragmentaria, que termina provocando los mismos resultados, oscurecer la realidad, aunque por otros medios. En este caso, el estudio de lo diverso, de lo singular, es lo que importa, borrando del escenario lo que organiza lo diverso. De esta forma nunca es posible una recomposición de las unidades mayores, o solo es posible como realidad calidoscopio, piezas sueltas que conforman tantas unidades como vueltas se den al instrumento. En otra versión de esta tendencia tenemos la idea de una especie de recopilación o pedacería social, con discursos que se recrearán detallando exhaustivamente algún trozo de la realidad, pero olvidando el interrogante por el lugar en un todo mayor, o bien construyendo realidades mosaicos por la vía de la sumatoría de la pedacería, pero con ausencia de una visión holística. El holismo y el análisis fragmentario provocan que lo uno y lo múltiple no terminen nunca de conjugarse. Lo que importa es la unidad, la totalidad, dirán algunos, por ejemplo, el sistema mundo o América Latina en su conjunto. En otros recalcarán que lo que importa es lo múltiple, lo diverso, lo particular. Por ejemplo, Guatemala, una provincia de Guatemala, un municipio o localidad de Guatemala, derivando en posiciones extremas que tienden a señalar una parte de la verdad, pero al hacerla absoluta la trastocan en su contrario, empañando lo que pretenden aclarar. El hincapié en uno y otro aspecto conduce a reduccionismos que impiden articular lo general y lo particular. Y aquí una cita dice, a ver, vamos a hacer una pausa.